Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 16 de febrero para hablar de la noticia política que se ha venido dando durante toda esta semana. Y tiene que ver con Piedad Córdoba, porque ustedes saben que se ha conocido un testimonio en donde se asegura que ella es Teodora y que además supuestamente traficó con las liberaciones de los secuestrados por parte de las FARC. En medio de todo este escenario, por supuesto, vuelve el tema de la denominada FARC política, tema que se archivó. La Corte Suprema de Justicia desestimó la información que estaba contenida en estos computadores y ahora el senador del Centro Democrático, Santiago Valencia, va a denunciar al expresidente Juan Manuel Santos. Senador, bienvenido a Semana. ¿Y cuál es la razón para denunciar al expresidente Santos? Diego, muy buenos días. Primero, un agradecimiento por este espacio. Ustedes que siempre están en la disposición de estar informando a los colombianos de todo lo que pasa. Gratitud por la invitación. Sí, efectivamente, mire, el tema de la farpolítica nunca avanzó. Y no solamente por la información que estaba contenida en los computadores de Raúl Reyes, sino que en general, por ejemplo, la JEP tampoco ha dado ningún resultado en ese sentido, a pesar de las vastas y profundas investigaciones que hay en el tema. Recordemos que cuando lo de los computadores de Raúl Reyes, siempre se dijo que nunca se había manipulado la información, que se había sostenido la cadena de custodia y que no había, digamos, ningún motivo para no creer en la información que estaba allí contenida. La Corte, pues al final toma una decisión, como lo dices, de desestimar, no porque no creyera que las pruebas eran válidas o que no fueran concluyentes, sino porque alegan que al ser un bombardeo en el exterior, pues que esto, digamos, generaba para ellos un problema de legalidad en la recolección de la prueba. Pero nunca se controvertió y tampoco se abrieron otras líneas de investigación. Hoy, pues lo que tenemos ya es un hecho sobreviniente muy importante y es el asesor de la ex senadora Piedad Córdoba, que trae, pues digamos, ya aporta unas pruebas y ratifica lo que se había dicho allí sobre los computadores de Raúl Reyes y revive todo este tema de la farpolítica, pero además la participación del régimen venezolano, de la ex senadora Piedad Córdoba y de otros miembros de la política nacional que estaban con las FARC. Y en el caso particular de Juan Manuel Santos, a mí me llamó mucho la atención una entrevista que se le hizo en estos días a Ingrid Betancourt, donde Ingrid afirma de una conversación que tuvo con el expresidente Santos, donde Santos le habla de la información contenida en los computadores de Raúl Reyes referente a la actuación de Piedad Córdoba, particularmente en lo que se refería al secuestro de Ingrid Betancourt y cómo pues no deja, digamos, de hacer un comentario, pero al final no actúa. Esto lo que quiere decir es que el presidente Santos tenía conocimiento cierto, no solamente del contenido, sino que además durante la negociación con las FARC en La Habana no hizo absolutamente nada con esta información que era relevante y era importante en materia, digamos, de los crímenes que se habían cometido desde el punto de vista de la farpolítica, con los secuestrados, con las extorsiones, con los atentados terroristas, sino que casi que de una forma cómplice omitió utilizar esta información en contra de quienes tenían que responder ante la justicia y además lo manejó políticamente para lograr el acuerdo que lograron en La Habana. Es por eso que con las declaraciones de la doctora Ingrid, con lo que ha salido ahora en contra de la ex senadora Piedad Córdoba, que ya lo había dicho incluso el procurador Ordóñez, no es nuevo, pero ya digamos con esta prueba sobreviniente, pues yo creo que ya no solamente ellos, sino también Santos, que omitió intencionalmente, casi que cómplice de estas actuaciones, esta información, pues decide obviarlas y no actuar frente a la ley mientras quienes debían responder por estos delitos. Claro, senador, mire, hay que recordarles a nuestros televidentes que estamos hablando de la Operación Fénix. Esto ocurrió el 1 de marzo de 2008. Hay un bombardeo en territorio ecuatoriano, allí se da de baja a Raúl Reyes y se encuentran estos computadores. Allí una información clave en donde se habla de Piedad Córdoba con un alias de Teodora, también de Wilson Borja, bueno, otras personas, en donde se abre este capítulo de la FARC política y digamos que acá no se ha, digamos, ni acusado ni tampoco se ha librado de culpa alguna a nadie. Sencillamente, estos computadores, supuestamente por la custodia, se desestimaron como prueba. De todas maneras, senador, se llama mucho la atención
en el tema de esa cadena de custodia, pues cómo hubiera sido el trámite, porque lo decía el expresidente Uribe, ¿con quién hablaba? ¿Con Rafael Correa, con la Cancillería de Ecuador? Se trataba de un campamento guerrillero que estaba muy cerca a Colombia, ¿no? Sí, pero recordemos, es cierto, ¿no? Y esto obviamente generaba una dificultad en materia de la cadena de custodia y del tema, pero recordemos, por ejemplo, que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos que revisaron el material que estaba en los computadores certificaron que era lo que había allí, que no había ningún tipo de manipulación. Es decir, las agencias internacionales, terceros no implicados, podríamos decirlo, certificaron que lo que estaba allí era lo que estaba allí, ¿no? Ahora, lo que llama la atención frente a la Corte Suprema de Justicia y ahora frente a la JEP es que, conociendo esta información, declarada la ilegalidad de esos elementos probatorios, está bien, pero ya hay unas líneas claras de investigación que nunca se siguieron. Es decir, nunca se siguió con una investigación que ahí ya había dado unos indicios importantes y que, si bien es cierto, eventualmente la Corte declaró inexequible, pues realmente había otros medios de contrastar, incluso frente a quienes se habían desmovilizado, quienes fueron capturados o quienes hoy están en la Justicia Especial para la Paz. Es decir, que yo sí creo que aquí hay, con todo respeto lo digo, una omisión por parte de la justicia colombiana, que, teniendo indicios graves, información grave, pero además a los protagonistas de lo que estaba pasando, no solamente en la FARC política, sino ya hoy los desmovilizados de las FARC, que esos temas hayan quedado simplemente en la total impunidad. Y llama mucho la atención que, frente a otros casos, la justicia actúa de manera muy rápida, incluso detiene a personajes que han sido mencionados por temas menores, es decir, por cosas mucho más pequeñas que lo que estamos viendo ahora, y que con el tema de la FARC política no pasa nada. Lo decía la misma Ingrid Betancourt, quien políticamente no comparto absolutamente nada, pero ella decía, mire, esta noticia en cualquier otra parte del mundo ya habría dado una captura y ya habría dado inicio a una investigación. No, en Colombia no, en Colombia tenemos hace años esta información, la justicia nunca utilizó otros medios de prueba a través de este indicio, ni siquiera la Justicia Especial para la Paz los ha determinado, y tiene que salir un ex asesor a aportar unas pruebas muchos años después en la Corte Suprema para que esto reviva. Eso es absolutamente vergonzoso y demuestra que, tristemente, en oportunidades la justicia actúa con sesgo, y esto le hace mucho daño al país, le hace mucho daño a la verdad y le hace mucho daño a la supuesta paz que quisieron promover con el proceso, porque uno ve con la JEP, una JEP muy afanada por buscar los supuestos delitos de lesa humanidad de las fuerzas militares en la toma del Palacio de Justicia, pero que los del M-19 que participaron en la toma del Palacio de Justicia hoy gozan de total impunidad, o que en el caso de los crímenes de las FARC o de la FARC política no les ha llamado la atención el tema, o no les ha parecido relevante, o simplemente no lo investigan, pero en el caso, por ejemplo, de los falsos positivos o de la parapolítica, sí actúan de forma rápida y acelerada, y casi que con afán de dar resultados inmediatos. Entonces, esto deja mucho que desear, esto demuestra mucho de lo que dijimos en su momento durante la negociación, y es que este era un tribunal para las FARC, y que no había, digamos, realmente una intención de esclarecer los hechos de violencia y de narcotráfico de las FARC, sino por el contrario, de perseguir a quienes habían sido sus opositores, bien fuera en la guerra o bien fuera desde la política, pero que no da resultados concretos a la ciudadanía. De manera que es de exigir de todos los ciudadanos, del presidente Santos, de la ex senadora Piedad Córdoba, del ex representante Wilson Bórjola, de todos, que cuenten la verdad, que digan cuáles eran sus relaciones con las FARC, con el régimen de Maduro, y que obviamente respondan ante la justicia, como lo tienen que hacer los parapolíticos, los corruptos o cualquiera que haya cometido delitos en contra del Estado colombiano y de la ciudadanía. Sí. Senador, para nadie es un secreto que en 2010 llega Juan Manuel Santos a la Casa de Nariño e inician unos exploratorios con la entonces guerrilla de las FARC. ¿Usted cree que por esa razón el presidente Santos tal vez haya omitido la información de esos computadores? Sí, por supuesto. Es que, mire, es apenas evidente. Una de las críticas que nosotros hicimos en su momento es que él puso de garante a los amigos de las FARC. Fíjese que es que los garantes del proceso, que no nos dieron garantía alguna, fueron el régimen dictatorial de Chávez y luego de Maduro, y el régimen dictatorial de Cuba. Amigos de las FARC, amigos del ELN, hoy los tienen protegidos en su territorio a pesar de los atentados terroristas que estaban acá, y eso obviamente no nos dio ninguna garantía. Y eso hizo que el presidente Santos
primero, permitiera incluso que las FARC se resguardaran en Venezuela, como todavía lo hacen hoy en día los miembros de la disidencia. Permitió, recordemos por ejemplo en algún momento de forma dramática, cómo empezaron a echar a los colombianos violentamente de Venezuela, que pasaban por todos sus enseres con el río. Nunca hubo una nota de protesta diplomática porque de alguna forma Santos estaba obsesionado con sacar el proceso a cualquier costo. De hecho lo sacó a cualquier costo. Él realmente quería era el mote del promotor de la paz y el Nobel de Paz, pero nunca se interesó realmente por el fondo, para mí, de lo que se estaba negociando. Y eso lo que hizo fue que, para no molestar al régimen de Maduro, que para no molestar al régimen de los Castro, que eran los garantes con las FARC, con el proceso que él venía hablando, pues él simplemente se hiciera el loco o se hiciera el tonto o obviara cosas que eran absolutamente evidentes. Y era las relaciones de narcotráfico con el régimen de Chávez y Maduro, la protección de terroristas en territorio venezolano y cubano, la planeación de atentados terroristas contra el pueblo colombiano en el exterior, y obviamente pues todos estos temas de secuestro y todo lo que hemos venido conociendo. O sea, el presidente Santos tenía conocimiento total de esto, y él, con tal de conseguir su objetivo del Nobel de Paz y de firmar un papel que al final no nos garantizó paz como lo habíamos determinado, pues termina aprobando un proceso que simplemente le dio su Nobel, pero que al final tenía todos estos vicios. Y para no molestar a los socios de las FARC, que eran los garantes del proceso, pues finalmente obvió todos estos temas que eran contra el pueblo colombiano y que hoy pues estamos viendo con gravedad. Y por eso el presidente Santos tiene que responder ante la justicia por su obsesión, haber puesto en peligro la vida, los bienes y el honor y la honra de todos los colombianos. Senador, en medio de todos estos señalamientos que hay en contra de Piedad Córdoba, ella hace parte de una lista del pacto histórico que es cerrada, es decir, acá no va a haber un voto por Piedad Córdoba, sino por la lista. ¿Usted cree que ella debería declinar su aspiración, partiendo de que la presunción de inocencia se debe aplicar para todos los colombianos, por supuesto, pero usted cree que ella debería apartarse de su aspiración política? Yo la verdad es que en eso no me meto porque pues no me corresponde. Yo creo que eso corresponde a su órbita interna y a su pensamiento. Yo lo que le diría a los colombianos es que miren cómo está compuesta esa lista, que no son los arcángeles y los ángeles que dicen ser, y que obviamente se presume la inocencia, ni más faltaba, pero que hay unos indicios muy graves en todo lo que está pasando y que demuestran que pues del pacto histórico, particularmente de Gustavo Petro, de Piedad Córdoba, hay relación muy estrecha con el régimen dictatorial y narcoterrorista de Maduro y de Chávez. Eso no es nuevo. De Piedad Córdoba lo conocimos. Además ella se echaba los discursos y arengaba en vivas a las FARC y a Chávez, y justificaba la hambruna y decía que es que la revolución justificaba incluso hacer filas para mercar. Y eso lo conoce la gente. Yo lo que invitaría más bien es, la senadora Piedad Córdoba puede hacer lo que ella crea dentro de su fuero interno. Yo lo que invitaría es a la gente más bien a revisar por quién están votando y cómo en esa lista cerrada, donde aparentemente es un voto por una lista, pues hay unos personajes absolutamente controversiales que le hacen mucho daño a la democracia y a la política, y más que decirle a ella que esté ahí o que se salga, que no me corresponde a mí, no es mi derecho ni mi interés. Yo sí le diría más bien a los colombianos que tengan mucha cautela, mucha precaución, y que revisen realmente quiénes están detrás del pacto histórico y los riesgos que eso implica para la democracia colombiana. Sí. Senador, la acción que usted va a tomar, por supuesto, por el fuero del expresidente Juan Manuel Santos, el escenario es la comisión de acusación. ¿Cree que hay futuro donde la investigación allí? Pues muy difícil. Yo ya, digamos, esto desde el punto de vista conceptual, creo que la comisión de acusaciones no funciona, no porque no quiera funcionar, sino porque le han cargado una cantidad de funciones que no le corresponden desde el punto de vista jurídico y constitucional. Y eso hace que en muchas oportunidades la llamen incluso la comisión de absoluciones. Pero yo esperaría que los representantes que están allí de todos los partidos entiendan realmente que este no es un problema de amigos y enemigos de la paz, que fue el discurso maniqueísta que nos impusieron en su momento, sino que aquí hay realmente una omisión o una acción incluso de los intereses superiores del pueblo colombiano, incluso sobre la paz, simplemente para lograr la firma de un papel
que llamaron proceso de paz, pero que al final no nos garantizó paz, sino impunidad para quienes cometieron los peores crímenes contra el pueblo colombiano y que hoy están de alguna forma tergiversando, tratando de darle vuelta a la realidad. Yo esperaría que funcione. Obviamente este es un órgano político que tiene representación de todos los partidos, pero yo esperaría y haría un llamado respetuoso a mis compañeros representantes a que lo hagan realmente pensando en el país. Yo creo que hay pruebas suficientes y el expresidente Santos tiene que responder ante la justicia por haber permitido todos estos actos terribles contra los colombianos, en teoría o supuestamente amparado en el deseo de paz. Sí, senador, mire, dejando ya de lado este tema y estando claro ya la denuncia que usted interpuso, quiero hacerle una pregunta porque usted mencionó la Jurisdicción Especial para la Paz. Gabriel Cifuentes es hijo del presidente de la JEP y en este momento tiene una aspiración a la Cámara de Representantes. ¿Ve usted algún inconveniente en que el hijo del presidente de la JEP esté aspirando a una curul? Porque hay muchos temas de los que se legislan que están relacionados con la JEP, tema de curules, va a haber muchas discusiones que se vienen sobre este tema. ¿Le ve algún problema o no tiene nada que ver? Pues mire, al menos debe haber algún tipo de planteamiento ético. Obviamente, pues si esta persona llega a ser congresista, en todo su derecho, es un ciudadano colombiano y tiene derecho a participar, a elegir y ser elegido, pues tendrá que declararse impedido en todo lo que haga. En todo lo que se refiera a la Justicia Especial para la Paz y en todo lo que se refiera al ejercicio de su padre. Obviamente aquí hay que ser muy vigilantes, pero pues también hay que ver, y esto también un planteamiento desde el punto de vista ético, es cuál ha sido la intervención en política de estas personas, cuál es su sesgo ideológico, que yo creo que esto es importante a la hora de impartir justicia, y yo creo que el hecho de que su hijo esté ahí, pues demuestra que hay un sesgo ideológico en un administrador de la justicia, es decir, que yo creo que al menos aquí un planteamiento ético y moral se debe hacer, y es que no es el único caso. Tenemos funcionarios de la JEP que son esposos o esposas de congresistas que claramente tienen un interés en la Justicia Especial para la Paz, como la esposa del senador Iván Cepeda, y como otros tantos que han estado en la política y que evidentemente defienden una ideología política legítima, está bien, pero lo malo, lo que está mal y lo que está errado y lo que acaba con el Estado de Derecho es que utilicen la justicia para defender esas ideologías políticas. Eso es lo que está mal y eso es lo que la ciudadanía tiene que revisar. Él tiene derecho a hacerlo como colombiano y está bien participar en política, es su derecho, pero tendrá que declararse impedido en todo, y yo creo que aquí hay un cuestionamiento ético al presidente de la JEP que por supuesto pues ahí ya denota y demuestra también un sesgo ideológico. Claro, pero quédase sin sabor y es el debate que hay en redes sociales. Por ejemplo, un magistrado del Consejo Nacional Electoral renunció porque su hijo le dio por meterse en política y él tuvo que apartarse porque él dijo, mire, yo en el Consejo Nacional Electoral y mi hijo haciendo política no tendría ninguna credibilidad. Pero bueno, hablaremos de este tema después. Senador Santiago Valencia, gracias por haber estado aquí en Semana. No, a ustedes muchas gracias. Siempre encantado de acompañarlos y nuevamente gracias por abrirme el espacio. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos vemos en todas nuestras redes sociales y por favor ingresen a www.semana.com para que encuentren allí todas las noticias de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén bien.